En este video les mostraré la mejor guía de optimización para Fortnite Remix. Después de hacer todo lo que te mostraré en este video, podrás aumentar muchísimo tus FPS en Fortnite. Así que quédense hasta el final y no adelanten para nada el video. Ya saben, gente, suscríbanse al canal para llegar a los 90,000 suscriptores este mes. Y obviamente usen el código de Crix para todas sus compras en Fortnite. Y ahora sí, gente, para no hacer más largo el video, comencemos. Bueno, gente, en este video les voy a enseñar unos temas un poco más avanzados, en los que meteremos un poco más lo que vendrá siendo la BIOS de la PC. Igual es muy opcional si lo quieres hacer o no. Pero bueno, vamos a empezar de poco a poco. El primer paso que vamos a hacer es un punto de restauración. El punto de restauración nos ayuda por si hicimos cambios en la PC y no sé, no nos sirvieron o nos afectaron. Bueno, lo que hace el punto de restauración es revertir todos esos cambios. Así que vamos a hacer uno antes de hacer todos los cambios que vamos a hacer en el video. Así que bueno, gente, para hacer el punto de restauración, nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar crear un punto de restauración. Y ya nos aparecerá esta nueva ventana. Vamos a darle acá al botón donde dice crear. Y ya como podrán ver, nos aparecerá esta nueva ventana en la que podemos poner una fecha o un título. Yo recomiendo que pongan la fecha en la que están creando el punto de restauración. Yo en mi caso lo estoy creando el 17 de noviembre del 2024. Y listo, simplemente ponen la fecha así y le dan a crear y listo. Yo en mi caso no hago el punto ya que anteriormente lo hice. Y ahora, gente, antes de que empiecen las confusiones, no estoy diciendo que estas optimizaciones sean completamente inseguras y que de a fuerza se van a fallar. No, al contrario, estas optimizaciones yo las verifico antes de subirlas al video y así. Y si por alguna razón te falla, no es de que la optimización esté dañada o así, es simplemente porque todas las computadoras no son pues las mismas, todas son distintas, todos tienen sus diferentes componentes y a todas las va a servir de manera diferente. Y eso de una vez les digo que mucha gente no lo entiende. Entonces es mejor estar precavidos a que pase este tipo de cosas. Así que bueno, gente, ahora sí, una vez hecho el punto de restauración, ya podemos comenzar ahora sí con la optimización. Entonces nos vamos a ir acá abajo a la descripción del video y los mandará a esta nueva página. Lo que tendrán que hacer es darle acá donde dice subscribe to channel y los mandará a mi canal. Lo que tendrán que hacer es darle acá donde dice suscribirse y una vez suscrito, como podrán ver, ya se les desbloqueará el enlace que nos enviará un nuevo link de Mega y simplemente lo tendremos que descargar. Y bueno, gente, una vez descargado ya el archivo, nos dará este nuevo pues archivo RAR, que pues bueno, si lo extraemos, como podrán ver, nos dará esta nueva carpeta, que esta carpeta es la que estaremos usando en esta optimización. Pero, gente, antes de continuar con el video, les agradecería mucho que se suscribieran al canal. Estamos a nada de llegar a los 90,000 suscriptores y mi meta es llegar el 11 de diciembre o antes. Digo el 11 ya que el 11 de diciembre es mi cumpleaños, entonces sería mi mejor regalo. Y nada, gente, ya para no alargar el video, vamos ahora sí a entrar a la carpeta. Bueno, gente, una vez que entremos a la carpeta nos dará estas dos otras carpetas, pero la carpeta más importante es la de programas para Fortnite. Vamos a darle clic y como podrán ver nos dará 4 programas: Antimicro, el Filter Case, MSI Utility y Timer Tool. Estos programas nos ayudarán más que nada para el tema del delay y obviamente para los FPS. Así que bueno, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar descargando este programa llamado Antimicro, que pues bueno, una vez descargado, como podrán ver, nos dará esta nueva ventana, así les aparecerá a ustedes. Lo que tendremos que hacer es darle acá donde dice opciones y a configuraciones. Aquí en la ventana de general vamos a marcar la casilla que dice iniciar junto con Windows. Esto lo que hará es iniciar el programa pues a la hora de que prendamos la PC, y aquí en el apartado de abajo todo lo vamos a poner así como está. Ahora nos vamos a ir acá donde dice ratón, y esto es opcional, pero si ustedes quieren pueden activar la casilla de desmarcar la precisión del puntero. Esta opción a mí no me gusta en lo personal, pero si a ustedes les gusta o pues si ustedes quieren pueden activarlo. Y nada, entonces la actualización vamos a ponerlo en 1ms y en pantalla vamos a elegir la carita que está así como tipo sorprendida. Y listo, gente, le damos en OK y simplemente minimizamos el programa para que se quede aquí en segundo plano. Ojo, no lo cerramos, ya que si lo cerramos se va a quitar así. Y listo, gente. Ahora, gente, para el segundo programa, este programa se llama Filter Case y este programa igualmente es para mejorar el delay de teclado. Lo que hicimos con el Antimicro es igualmente para el delay. Nos ayudó a quitar el delay de teclado y del ratón. Ahora, con este programa de Filter Case vamos a estar enfocados solo con el teclado. Y nada, gente, simplemente darle doble clic y ya nos abrirá por default este programa. Van a copiar esta configuración que está así por default, que es 0 y 150 con 25. Y ahora, gente, vamos a marcar estas dos casillas que están acá y vamos a marcar la casilla de Save to Registry. Y listo, gente, simplemente le damos en aplicar y aquí a donde está el text area podemos teclear con nuestro teclado a ver cómo nos va. Ya les digo yo que hay una diferencia bastante grande y se nota mucho más la rapidez del teclado. Ya puedes pues escribir más fluido y así. Y listo, gente, le damos en aplicar y en OK. Y listo, de este programa, como por decirlo así, te van a guardar estos ajustes. No hace falta abrirlos y volver a hacer todos los ajustes de nuevo. Ahora, gente, para el siguiente programa, este programa se llama MSI Utility y este nos ayudará más que nada a mejorar el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica. No importa si tenemos tarjeta gráfica dedicada o pues integrada. De todas formas nos ayudará muchísimo. Entonces, para abrirlo vamos a darle clic derecho y a ejecutar como administrador. Nos abrirá este nuevo programa y lo que tendremos que hacer será ubicar nuestra tarjeta gráfica. En mi caso, mi tarjeta
gráfica es esta. Y listo, una vez ubicada, vamos a checarnos que la casilla esta esté marcada. Y aquí donde está estas casillas azules, vamos a darle clic y vamos a ponerlo en high. Ponerlo en high, pues ¿en qué nos ayuda? Pues básicamente lo que hará es que la tarjeta gráfica pues tenga, por decirlo así, más uso o que tenga más prioridad, por decirlo así. Esto hará obviamente que mejore muchísimo más su rendimiento, ya sea en juegos y en la PC en sí. Y ahora, gente, si tenemos gráfica dedicada como de AMD o de Intel, en mi caso por ejemplo, a mí me aparece como AMD Radeon Graphics. Igualmente el procedimiento es lo mismo, pero si ustedes tienen gráfica de Intel, pues aparecerá como Intel HD Graphics a lo mejor. Y listo, gente, ese sería pues el mismo procedimiento. Ahora, gente, ya una vez hecho eso, simplemente le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. No hace falta volver a hacer las mismas configuraciones y todo eso. Esto igual vale con todos los programas que les estoy enseñando. No hace falta volver a hacer lo mismo. Ahora, gente, vamos a pasar con el último programa de la carpeta, que es Timer Tool. Este programa igualmente es para el delay y probablemente es el programa que más nos ayude. Entonces igualmente, gente, vamos a darle doble clic y igual nos abrirá este mini programa. O sea, está chiquitísimo, pero nos abrirá esta nueva ventana. Simplemente aquí vamos a tenerlo en 0.5, así como lo tenemos que tener, y le vamos a dar en set timer para que esté funcionando. Igual le vamos a dar en minimizar para que se quede aquí en segundo plano. Y eso es muy opcional si quieren tener solo el Timer Tool y no el antimicro, o si quieren tener los dos programas en segundo plano. Igualmente, si tienen los dos programas, pues les va a ayudar muchísimo. Y listo, gente, ya terminamos con los programas de Fortnite. Y ahora vamos a pasar con el Game User Settings. Con esta carpeta del Game User Settings no me voy a meter tanto y no voy a dar tanto detalle, ya que en mis anteriores videos he mostrado un nuevo Game User Settings optimizado. Pero igualmente en este video les voy a enseñar a cómo poner este Game User Settings y obviamente les voy a explicar para qué sirve. Bueno, el Game User Settings es un archivo de Fortnite en el que podemos cambiar varios ajustes del juego pues de forma interna. Podemos desactivar la textura del pasto, poner resoluciones personalizadas y muchísimas cosas más que nos pueden mejorar muchísimo el rendimiento. Cada jugador de Fortnite tiene su propia Game User Settings, pero en este video les voy a compartir la mejor Game User Settings para tener muchos más FPS. Entonces sí, gente, esta Game User Settings que está aquí es la que vamos a poner pues nueva. Así que bueno, gente, lo que vamos a hacer es abrir la carpeta original del Game User Settings para reemplazarla por esta. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Lo que vamos a poner acá será porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Lo que vamos a hacer acá es buscar la carpeta de Fortnite Game. Vamos a entrar, vamos a darle en Saved, Config, Windows Client y aquí, como podrán ver, estará el Game User Settings original, el que tenemos por default. Pero lo que vamos a hacer es arrastrarlo acá al escritorio, no directamente, no lo borren. Y lo que vamos a hacer es ahora abrir el nuevo Game User Settings y arrastrarlo a la carpeta original. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Y nada, gente, si entramos, como podrán ver, es un bloc de notas. Esto que dice Show Grass, esto lo pone en false. El Show Grass es el pasto. Y cuando te dice false o true es que está verdadero o falso, o sea, activado o desactivado. Entonces sí, gente, este Game User Settings te quita muchísimas cosas, obviamente, para mejorar el rendimiento. E incluso te pone una configuración gráfica pues optimizada para Fortnite. Por ejemplo, la resolución de la calidad pues te la pone en 75 y así. Les digo en serio, este Game User Settings les ayudará muchísimo a que mejoren el rendimiento. Entonces, gente, si se quieren meter un poco más a detalle con este Game User Settings, acá arriba en la tarjeta les estaré dejando un video que en serio les recomiendo que vean, ya que con ese video incluso pueden aumentar aún mucho más sus FPS. Y así, gente, entonces sí, si hicimos algún cambio, aquí en archivo le vamos a dar y le vamos a dar acá en guardar. Y listo, gente, ya podemos cerrar el Game User Settings. Y listo, gente, ya terminamos con esta carpeta de optimización. Ahora, gente, vamos a meternos a un tema mucho más avanzado, que es la BIOS de la PC. Aquí sí recomiendo que tengan mucha precaución y que investiguen antes de nada, ya que sí puede haber problemas serios con su PC si es que hacen un clic pues malo o hacen algún cambio pues mal. Lo que les voy a enseñar es aumentar los megahertz de su memoria RAM. Pues bueno, gente, cada memoria RAM tiene sus propios megahertz. Por ejemplo, yo tengo 2666 y ahora, gente, aquí les va la razón por la que yo quiero aumentar la frecuencia. Igualmente no hace falta tener una razón pues para aumentarla. Si quieres aumentarla para tener mejor rendimiento, pues puedes hacerlo. Pero bueno, yo en mi caso tengo dos memorias RAM de 3000 MHz, pero actualmente solo está funcionando una a 2666 MHz y la otra solo está en 3000, o sea, pues no hay una frecuencia igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a aumentar las dos para que queden las dos iguales en 3000 MHz. Yo ya investigué, mis memorias RAM pues aguantan hasta 3200 MHz. Entonces mi consejo es que investiguen cuántos MHz aguanta tu memoria RAM e igualmente cuántos MHz puede soportar tu BIOS, ya que no sé, a lo mejor tu memoria RAM puede soportar 3200 MHz, pero tu BIOS no puede soportar 3200. Entonces, para que quede una cantidad pues igual. Entonces, gente, para meternos a la BIOS de la PC, lo que tendremos que hacer será reiniciar la PC. Así que nada, gente, en un momento volvemos. Y bueno, gente, ya estoy grabando aquí en el celular. Entonces, gente, lo que vamos a hacer será reiniciar la PC. Vamos a reiniciarla. Listo, gente, una vez que hayamos apagado la PC, en el momento que prenda el teclado tenemos que darle muchísimas veces a F2. Y bueno, como podrán ver, gente,
gente, una vez dado al F2, vamos allá a tener la BIOS aquí puesta en la PC. No sé por qué razón apareció ahí en vez de aparecer acá, pero pues bueno, probablemente tú tengas una BIOS diferente a esta, pero el proceso es similar, amigos. Entonces, gente, el primer paso que vamos a hacer es irnos acá donde dice DOCP y en esta casilla vamos a marcar el perfil 1. Así les debe de aparecer. Esto nos ayuda más que nada a aprovechar mucho más nuestra memoria RAM, y obviamente esto lo tenemos que hacer antes de hacer los cambios. Igualmente, si tienes una BIOS diferente, puedes buscar en YouTube cómo te puede aparecer esta opción y así. Y ahora, gente, vamos a irnos acá donde dice modo avanzado, y ya que estemos aquí nos vamos a ir donde dice iTweaker. Una vez acá donde dice memoria frequency, lo vamos a tener en automático, pero vamos a darle clic y vamos a aumentar la cantidad. En este momento ya ustedes deberían de haber investigado para que sepan qué cantidad tienen que aumentar. En mi caso yo voy a aumentar a 3000 MHz, o sea casi 400 MHz más. Y listo, gente, como podrán ver, igualmente aquí les puede aparecer el apartado de DOCP y ya estaría, amigos. Simplemente le damos acá donde dice S-Mode y le vamos a dar en guardar y salir. Aquí nos aparecerán los cambios que hicimos y simplemente le damos en OK y listo, amigos, ya estará. Ya terminaríamos con la optimización a la BIOS de la PC. Y listo, gente, como podrán ver, ya prendió la PC. Ahora, gente, si nos vamos al administrador de tareas, si nos vamos a la memoria RAM, como podrán ver, ya se estará utilizando 3000 MHz. Y listo, gente, ya estará optimizada la memoria RAM. Y listo, gente, ya terminamos de optimizar la BIOS de la PC. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso será suscribirse acá al canal. Ya les dije, mi meta es llegar a los 90,000 suscriptores antes del 11 de diciembre, o incluso igual el mismo 11 de diciembre, ya que recuerden, ese día es mi cumpleaños. Entonces les agradecería muchísimo que se suscribieran. Y ahora sí, gente, vamos a pasar ahora sí al verdadero paso, y es ver el video que les estoy dejando aquí arriba en la pantalla. Si quieren aprender a aumentar mucho más los FPS, les recomiendo que vayan a verlo de inmediato, que de verdad ese video está buenísimo. Y nada, gente, soy de Chris y nos vemos en la siguiente optimización.